Hay una fuerza invisible que puede destruir los sueños de una persona, o puede convertirla en alguien extraordinario. Esa fuerza es la opinión de los demás. Desde que somos pequeños, aprendemos a escuchar lo que otros dicen sobre nosotros. Los profesores nos clasifican, los amigos nos comparan, la familia nos da etiquetas, y poco a poco, sin darnos cuenta, esas etiquetas comienzan a definir lo que creemos posible para nuestra vida. Él creció escuchando esas etiquetas. Nunca fue considerado el más inteligente. Nunca fue el más talentoso. Nunca fue el que todos señalaban diciendo, ese llegará lejos. Al contrario, muchas veces lo veían como alguien común. En la escuela, mientras algunos estudiantes recibían elogios y reconocimiento, él parecía invisible. Cuando hablaba de sus sueños, algunos compañeros sonreían con una mezcla de duda y burla. Era una burla silenciosa. Eso suena bonito, decían, pero en sus ojos se podía leer la verdadera frase, eso nunca pasará. Durante años convivió con esa sensación, la sensación de ser subestimado, la sensación de que nadie esperaba nada extraordinario de él. Cuando escuchas algo suficientes veces, tu mente comienza a aceptarlo como verdad. Tal vez no soy tan capaz, tal vez la grandeza es para otros. Hasta que ocurrió algo pequeño, pero poderoso. Un día escuchó nuevamente a alguien decir que probablemente nunca lograría nada importante, pero esa vez algo dentro de él reaccionó. No fue ira, no fue frustración, fue una claridad repentina. Comprendió que si seguía escuchando las opiniones de quienes nunca habían construido nada extraordinario, terminaría viviendo exactamente como ellos. Decidió que ya no iba a discutir con nadie sobre su potencial. No iba a convencer a nadie. Iba a demostrarlo con resultados. Ese fue el comienzo de su transformación silenciosa. Mientras el mundo seguía viéndolo como alguien común, él comenzó a cambiar sus hábitos. Comenzó a leer más, a aprender más, a estudiar cómo piensan las personas que logran cosas grandes. Descubrió algo sorprendente. La mayoría de las personas exitosas no empezaron siendo extraordinarias, empezaron siendo disciplinadas. Cada mañana empezó a levantarse más temprano que antes. Mientras otros dormían, él estudiaba. Mientras otros perdían horas, él mejoraba. No había recompensas inmediatas. No había aplausos. Nadie veía el esfuerzo que estaba haciendo. Pero él continuó. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Estaba construyendo confianza real. Con el tiempo comenzaron a aparecer los primeros resultados. Pequeños al principio. Una nueva oportunidad aquí. Un pequeño éxito allá. Mientras tanto, muchas de las personas que lo habían subestimado seguían exactamente en el mismo lugar donde estaban años atrás. Las personas que subestiman a otros casi siempre lo hacen porque no creen en su propio potencial. Es más fácil decir que alguien no puede. Los años pasaron y el progreso continuó acumulándose. Cada nuevo desafío lo hacía más fuerte. Cada nuevo fracaso lo hacía más sabio. Hasta que un día ocurrió algo curioso. Las mismas personas que antes dudaban comenzaron a mirarlo de manera diferente. Algunos comenzaron a hablar de su talento, pero él sabía la verdad. No había sido talento, había sido consistencia. Ser subestimado puede sentirse doloroso, pero también puede convertirse en una ventaja increíble. Tienes libertad para crecer sin presión. La historia del mundo está llena de personas que fueron subestimadas. Inventores ridiculizados. Empresarios ignorados, artistas rechazados. Tal vez hoy alguien también te ha subestimado. Pero recuerda esto, la historia más poderosa es aquella donde nadie creyó en ti, y aún así decidiste demostrarles que estaban equivocados. Pero incluso después de todos esos avances, la prueba más grande aún estaba por venir. Porque cuando una persona comienza a crecer, el mundo reacciona. Algunas personas se inspiran con tu progreso, pero otras se sienten incómodas. De repente, aquellos que antes te ignoraban empiezan a observarte con atención.
Algunos comienzan a preguntarse cómo lo hiciste. Otros, en silencio, esperan que fracases para confirmar la historia que siempre creyeron sobre ti. Y esa etapa es peligrosa, porque cuando el progreso comienza a hacerse visible, aparece una nueva tentación, la tentación del orgullo. Es fácil olvidar de dónde vienes. Es fácil empezar a creer que ya no necesitas aprender más. Es fácil pensar que ahora eres superior, intocable. Pero él recordaba perfectamente lo que había vivido. Recordaba las miradas de duda. Recordaba las noches llenas de incertidumbre. Recordaba los días donde parecía que nadie creía en él. Esos recuerdos se convirtieron en su ancla. Mientras algunos esperaban verlo cambiar y volverse arrogante, ocurrió lo contrario. Se volvió aún más disciplinado, aún más enfocado, aún más comprometido con su crecimiento, porque comprendió algo que muchos descubren demasiado tarde. El éxito no es un destino, es una responsabilidad. Cuando comienzas a avanzar, debes seguir creciendo, debes seguir aprendiendo, debes seguir mejorando, porque el mundo nunca se queda quieto, y si tú te detienes, inevitablemente retrocedes. Así que continuó trabajando. Mientras otros celebraban pequeñas victorias, él se preparaba para desafíos más grandes. Mientras otros buscaban reconocimiento, él buscaba evolución. Y ese enfoque comenzó a multiplicar sus resultados. Lo que antes parecía imposible ahora, era parte de su realidad. Nuevos proyectos surgieron. Nuevas oportunidades aparecieron. Nuevas metas reemplazaron a las antiguas. Su vida ya no se parecía en nada a la vida que había tenido cuando todos lo subestimaban. Pero lo más impresionante no era lo que había logrado, era en quién se había convertido. Alguien que entendía el valor del tiempo, alguien que respetaba el poder de la disciplina, alguien que sabía que cada pequeño esfuerzo diario construye resultados gigantescos. Un día, durante un evento donde muchas personas hablaban de éxito, alguien le hizo una pregunta frente a todos. ¿Cuál fue el momento donde tu vida cambió realmente? La mayoría esperaba escuchar sobre un contrato importante o un negocio exitoso, pero su respuesta sorprendió a todos. Mi vida cambió el día que decidí dejar de creer lo que otros pensaban sobre mí. Hubo silencio, porque esa respuesta tocaba algo profundo. Muchas personas viven vidas limitadas no porque no tengan talento, sino porque aceptaron una versión pequeña de sí mismas creada por otras personas. Pero cuando alguien decide romper esa narrativa, todo cambia. Las decisiones cambian, las acciones cambian, los resultados cambian, y con el tiempo, incluso la percepción del mundo cambia. La misma persona que antes era subestimada, ahora era admirada. La misma persona que antes era ignorada, ahora era escuchada. Pero él sabía algo que el público no podía ver. Sabía que el verdadero triunfo no había sido convencer al mundo. El verdadero triunfo había sido convencerse a sí mismo. Porque cuando crees profundamente en tu capacidad de crecer, nadie puede detenerte. Tal vez hoy tú también estás en una etapa donde otros no ven tu potencial. Tal vez alguien piensa que no eres lo suficientemente capaz. Pero recuerda esto. Las personas extraordinarias no nacen con un destino especial. Se convierten en extraordinarias cuando no aceptan límites externos. La historia del mundo está llena de personas subestimadas, rechazadas o consideradas insuficientes que terminaron cambiando industrias. Y todo comenzó de la misma manera, con un momento silencioso donde decidieron dejar de escuchar las voces externas y empezaron a construir la voz poderosa que existe dentro de ellos.